bienvenidos a esta segunda sesión de capacitación del asesor inmobiliario. Vamos a comenzar. Estas cuatro son la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la norma oficial 247 de la Secretaría de Economía 2021. Vamos a comenzar con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En esta ley nos pide que la norma nos pide que observemos tres artículos. El primer artículo dice así: la Ley Nacional de Extinción de Dominio es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objetivo regular los siguientes aspectos. ¿Qué quiere decir? Que esta ley se desprende del artículo 22 de la Constitución. Esta ley habla sobre la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, los procedimientos que corresponden, los mecanismos para la administración de bienes sujetos al proceso, los mecanismos para la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de dichos bienes, los criterios para el destino o destrucción de bienes cuyo dominio sea declarado extinto. La ley es aplicable a hechos ilícitos vinculados con delitos como. Esta ley nos menciona estos delitos. Yo no los menciono porque a veces, si nosotros tenemos algunos problemas con YouTube por las reglas que maneja, pero pues ustedes los pueden leer. Yo los remarqué en negro. Si en negro los delitos en los que la ley aplica. ¿Qué quiere decir? Que si algún inmueble incurre en estos delitos, pues el gobierno puede extinguir el dominio, o sea, quitar el dominio de la propiedad al dueño, si incurre en estos delitos que están marcados con negrita en la diapositiva. El artículo 2 nos habla de algunas definiciones. Aquí habla sobre la autoridad administradora, que es el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las autoridades competentes en las entidades federativas. ¿Qué quiere decir? Que esta ley pues regula el Instituto de Administración de Bienes, pero también lo regulan las autoridades de los estados, ¿no? Si estamos en el estado de Hidalgo, pues la regulan las autoridades del estado de Hidalgo y así, ¿no? Los que estén en Zacatecas, los que estén en Querétaro, va a ser la autoridad administrativa que va a regular, pues si cometen algún delito. Aquí hay otra definición que son bienes, todas las cosas identificadas como tales en el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales que estén dentro del comercio. Pues aquí nos da este concepto de bienes y también la buena fe, conducta diligente y prudente, exenta de culpa en todo acto jurídico relacionado con los bienes del procedimiento. Aquí, cuando nos hablan del bien, pues podemos decir que es vamos a decir, un bien inmueble de buena fe, que tú, vamos a decir, si arrendas ese bien, tú tienes que comprobar que tu arrendamiento es de buena fe, o sea, sin malas intenciones. ¿Cómo demuestras que tú estás arrendando de buenas intenciones? Vamos a decir, arrendas un departamento. En el departamento se comete un ilícito, como los que mencionamos en la diapositiva anterior, pero tú lo arrendaste de buena fe, tú tienes un contrato que se lo arrendaste a Pedrito Pérez en, no sé, en enero, ¿no? Comenzando el año. Y tu contrato tiene una vigencia de un año. Tú se lo rentas en enero, ya en marzo, resulta que comete algún delito, entonces
tú actuaste de buena fe, tú le rentaste a Pedrito, pero no sabías que Pedrito iba a realizar actividades ilícitas en tu inmueble, tú lo hiciste de buena fe. Y la buena fe, pues tú la demuestras con un contrato. Otra definición es la disposición anticipada. Asignación de bienes durante el proceso previa a la sentencia definitiva para programas sociales o políticas públicas. Aquí quiere decir que si la autoridad, vamos a decir, por ejemplo, no sé, un departamento, le aplican la ley de extinción de dominio, la ley puede utilizar ese departamento porque ya le extinguió el dominio al dueño, entonces puede hacer uso de ese bien. Otra definición es la legítima procedencia, el origen o la obtención lícita de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que que quien sea dueño del inmueble en que se cometió algún delito, tiene que demostrar la legítima procedencia de ese bien, que no fue un bien, pues, adquirido con recursos ilícitos. Otra definición es la monetización, el producto de la conversión de bienes a su valor en dinero. Aquí en la monetización, pues el gobierno tiene mecanismos para hacer la conversión. Ellos van a decidir qué valor darle a la propiedad. La parte demandada dice persona física o jurídica titular de los bienes objeto del procedimiento. Aquí quiere decir que pues existe una demanda, ¿no? Cuando se detecta algún acto ilícito, pues obviamente hay una demanda. Otra definición es la venta anticipada, la enajenación de bienes previa a la emisión de la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad puede hacer una venta anticipada. Aquí el artículo 3 nos habla de la definición de extinción de dominio. Lo que pasa es que esta debería de estar al principio, pero bueno, así está en la ley, la da hasta el último. Dice, la extinción de dominio se define como la pérdida de derechos que tenga una persona sobre los bienes a los que se refiere la ley, declarada mediante sentencia de la autoridad judicial sin que exista contraprestación ni compensación alguna. El propietario del bien o quien se ostenta como tal, quien por cualquier circunstancia posea o detente los bienes, dice, esta figura es de naturaleza patrimonial y civil completamente independiente del proceso. ¿Qué quiere decir? Que cuando se da una extinción de dominio, cuando el dueño pierde esa propiedad, pierde todos sus derechos. Eh, Vamos a decir, tienes una casa, se detectan actividades ilícitas en una casa, esa casa pues se da la extinción de dominio, la pérdida de derecho sobre el bien. Obviamente hay un proceso legal para demostrar que, vamos a decir, si tú eres dueño y arrendaste un bien, en el momento en que se descubre el ilícito, ¿qué hace la autoridad? Asegura la propiedad, inicia un proceso para deslindar responsabilidades, pero vamos a decir, tú en ese proceso, pues tú no puedes disponer de tu bien. Si se demuestra que tú incurriste en un delito, entonces tú pierdes tu propiedad, se da la extinción de dominio de tu propiedad y pues ya,
pero en ese proceso también puedes demostrar que tú actuaste de buena fe y que tú no sabías nada de lo que se estaba realizando en tu inmueble y puedes recuperar ese bien. Pero durante el proceso, pues tú no tienes acceso a tu bien, tienes que demostrar que no, que no eres culpable, ¿no? Eso sería básicamente lo que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Aquí está el artículo 4 también que nos marca el estándar que debemos de tener conocimiento, que son los procedimientos y la supletoriedad. Dice, la acción de extinción de dominio se substanciará conforme a las formas y procedimientos establecidos por la ley. En caso de que no exista disposición expresa, se aplicará supletoriamente las siguientes normas. Cuando un inmueble es sujeto a procedimiento, lo que yo les mencionaba anteriormente, mientras se demuestra lo contrario, pues es sujeto a procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Durante ese procedimiento, dice que la legislación procesal, en materia de procedimiento, la legislación procesal civil y en su defecto la legislación civil, pues es sujeto a la legislación de Exmiquipa. En materia de administración y enajenación de bienes, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público o las leyes equivalentes en las entidades federativas. También eso, lo que les mencioné anteriormente era el procedimiento. Ahora la administración y enajenación del bien, vamos a decir, está en proceso el bien, pero después, ¿quién se encarga de ese bien? Dice que es la administración del bien y la enajenación del bien, nos marca la Ley Federal de Administración, se van a encargar las entidades federativas y las leyes equivalentes. Ahora vamos a seguir. Dice, en materia de regulación de bienes y figuras del derecho civil, el Código Civil o códigos civiles de las entidades federativas que corresponden al fuero del juez. También aquí la ley pues dice que también se va a regir con el Código Civil Federal y el Código Civil de la entidad federativa que corresponde. Otro punto es en la preparación del ejercicio de la acción, el Código Nacional de Procedimientos Penales o en su caso el código aplicable al sistema procesal mixto. También aquí pues dice que va a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales o también el código aplicables al sistema procesal mixto. Estos temas legales, por ejemplo aquí en la extinción de dominio, nos pide el conocer, nos pide que nosotros tengamos conocimiento de estos artículos, pero pues nosotros no somos abogados, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que tener una noción del procedimiento, pero en determinado caso que ocurra algo así, pues nosotros debemos de saber qué es lo que procede, ahora sí, cuál es el procedimiento, pero pues nosotros no vamos a llevar ese proceso. Pero sí podemos orientar a nuestro cliente. Ahora vamos a ver la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. Aquí la norma nos dice que observemos el artículo 17, que establece ciertas actividades vulnerables relacionadas con operaciones económicas que pueden ser utilizadas para el lavado de dinero. Estas actividades obligan e identifican a los clientes y cuando superan ciertos montos, presentar avisos ante la Secretaría de Hacienda. Aquí las fracciones 5 dice, considera actividad vulnerable la construcción, desarrollo e intermediación en la compra-venta de inmuebles. También la fracción
9 dice, considera actividades vulnerables la prestación de servicios, blindaje de vehículos o inmuebles cuando superen ciertos montos. En la fracción 11, inciso A, se refiere a servicios profesionales independientes cuando se realizan operaciones en nombre de clientes relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles. Y la fracción 15 considera actividades vulnerables la constitución de derechos de uso o goce de bienes inmuebles, por ejemplo, arrendamientos, cuando el monto mensual supere los límites establecidos por la ley. ¿Qué quiere decir este artículo? Que aquí la ley federal está regulando las operaciones de compraventa. Tenemos un monto que ese ratito se los mandé al grupo, que son 940,000. No me he aprendido bien el dato. La ley regula esos montos. También dice que también hay un monto para arrendamientos. Si llega una persona, y porque los asesores inmobiliarios también apoyan a sus clientes en arrendamientos. Si llega un cliente y quiere pagar una renta todo el año y los montos superan los límites que tiene esta ley, entonces el dueño no puede cobrarle la totalidad de la renta. Hay un límite para que se les pueda cobrar la renta. Por ejemplo, aquí en Hidalgo o en Ixmiquilpan, las rentas son bajas, las rentas, podría decirse así. Por ejemplo, en el estado de Querétaro, las rentas ya son montos mayores. Y obviamente cuando se hace vamos a decir, si un cliente quiere pagar un año, pues ya los montos son muy grandes. Entonces, por ley, el dueño no puede recibir esa cantidad de dinero, porque puede ser que sea dinero de procedencia ilícita. Entonces, la ley regula la actividad y regula los montos en las compraventas y en los arrendamientos. En el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención, dice, establece las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las principales obligaciones se encuentran identificar y verificar la identidad de los clientes o usuarios, solicitar información sobre la actividad económica del cliente cuando sea necesario, conservar documentación e información de las operaciones realizadas, presentar avisos a la Secretaría de Hacienda cuando las operaciones superen los montos establecidos, proteger y resguardar la información obtenida, contar con manuales internos, capacitación del personal, monitoreo de operaciones, auditorías internas para prevenir el lavado de dinero. Es importante que ustedes conozcan esta parte bueno, es importante todo, pero aquí el artículo 18 dice que nosotros debemos de identificar y verificar a nuestros clientes. También solicitarles esa información. O sea, para nosotros esto pues nos ayuda a que nosotros le podamos decir a los clientes que la información que les pedimos pues no es porque se nos antojó, porque se nos ocurrió, sino que la ley no la solicita para que nosotros podamos realizar la venta de su inmueble o el arrendamiento de su inmueble. La ley nos solicita esa documentación. Entonces, también dice que nosotros debemos de conservar esos documentos por 10 años. Si durante esos 10 años ocurre algo
vamos a decir, se descubre algo, ¿no? Nosotros podemos deslindarnos conservando esa documentación. Nosotros debemos de resguardar esa información y debemos de contar con manuales, debemos de ser asesores capacitados que estén conscientes de que, nuestro servicio de intermediación pues tiene obligaciones, ¿no? Y que nuestra obligación es solicitar la documentación, verificar la documentación y guardar la información durante 10 años. Aquí también el estándar nos pide que observemos el artículo 32, la fracción 1 y la fracción 7. Este artículo establece prohibiciones para realizar ciertas operaciones con dinero en efectivo con el fin de evitar el uso de recursos ilícitos. La fracción 1 nos dice que prohíbe el uso de efectivo para pagar o liquidar operaciones relacionadas con transmisión de propiedad o derecho sobre bienes inmuebles cuando superen los montos permitidos. Y la fracción 7 prohíbe el uso de efectivo para operaciones relacionadas con la constitución de derechos de uso o goce sobre bienes inmuebles como arrendamientos cuando excedan los límites establecidos. Aquí la fracción 1 se refiere al pago de bienes inmuebles, lo que yo les decía, que la ley dice que no pueden exceder los 940,000 y fracción. No puede, el pago en efectivo no puede exceder ese monto. Y si excede el precio del bien, excede ese monto, entonces se realiza una transacción bancaria. También la fracción 7 prohíbe el uso de efectivo, lo que yo les mencionaba anteriormente, en las operaciones de arrendamiento. Ahí también no podemos exceder el monto en operaciones de arrendamiento. Voy a buscar el monto y así como les mandé el monto para hacer la compraventa, para las ventas, les voy a mandar el monto que no deben de exceder los arrendamientos. Pero aquí, esta es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Dice, aquí bueno, nos marcan que observemos dos artículos. El artículo 3, que dice que establece que la observancia de los principios y ejercicio de los derechos de la ley tienen límites específicos. Estos son la protección de seguridad nacional, el orden público, la seguridad y la salud pública, así como el respeto a los derechos de terceros. Aquí nos da unas definiciones: que es titular, que es la persona física a quien corresponden los datos personales. Bueno, responsable, persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos, el tratamiento, uso, obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos por cualquier medio y datos personales sensibles. Aquí la ley nos dice que pues nosotros debemos de, cuando nosotros estemos utilizando información de nuestros clientes, pues debemos de ser responsables, de darles un buen tratamiento y de ser muy cuidadosos con los datos sensibles de nuestros clientes. Y también nos pide que observemos el artículo 12, que dice que el tratamiento debe ser necesario, adecuado y relevante para la finalidad descrita en el aviso de privacidad. El responsable debe limitar el tratamiento de datos sensibles al mínimo indispensable. Hay principios básicos de protección. Dice, los responsables deben cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad para garantizar que el tratamiento de datos personales sea el adecuado. El responsable debe siempre poner a disposición del titular el aviso de privacidad.
Pues aquí, sí, resumiéndolo, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de ser muy cuidadosos con los datos de nuestros clientes. La información que ellos nos brindan, porque para que nosotros realicemos el proceso de venta, pues, pues tenemos acceso a su INE, tenemos acceso a su CUR, y entonces el hecho de que nosotros tengamos toda esa información no quiere decir que podamos hacer lo que quieramos con ella. Hay una ley que protege a los clientes. También esta ley nos dice que nosotros les tenemos que dar un aviso de privacidad. Yo tengo un formatito, ya ese tipo de información se las estaré compartiendo, igual en el grupo. Y vamos a avanzar porque ya se va a acabar el tiempo. Vamos a ver la norma oficial 247 de la Secretaría de Economía. Esta norma establece las reglas obligatorias para la comercialización de inmuebles destinados a casa habitación en México, con el fin de garantizar una protección efectiva al consumidor frente a constructoras, fraccionadores y promotores. Aquí básicamente lo que esta norma nos está pidiendo es que nosotros actuemos con veracidad con los clientes, que la información que nosotros manejemos sea información fidedigna, que nosotros tengamos un contrato con los clientes, que nosotros demos toda la información a los clientes y más que nada regula pues la comercialización de los inmuebles destinados a casa habitación en México. Y pues yo creo que es lo más importante de la norma, ¿no? Que nosotros respetemos, este, pues sí, la verosidad y que seamos transparentes con toda la información con los clientes. Pues sería todo para esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos y pues sería todo.